Buenas noches, alumnos. Esta noche se impartirá la videoconferencia con el tema La crisis política de las décadas de 1960 a 1970. La impartirá el tutor Ismael Eduardo, así que los dejo con él para que pueda hacer su ponencia y también recordarles que si tienen alguna duda durante la videoconferencia la pueden hacer por medio de la mensajería o al final de la videoconferencia él les dará un espacio para que ustedes puedan preguntarle cualquier cualquier pregunta que ustedes tengan, se la pueden hacer y él con gusto se la va a responder. Que tengan muy buenas noches, estimados aspirantes. El día de hoy vamos a tratar el tema 19 de la materia de sociales, cual se refiere a los movimientos sociales, unas breves conceptualizaciones de lo que significa este término. También veremos algunas breves anotaciones, una breve reseña sobre la globalización económica y cultural, así como también del contexto sociohistórico de los movimientos sociales en El Salvador. Bueno, en este caso tocaremos nada más el primer momento histórico que fue la crisis política de la década de los 1960 a los 1970. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Bueno, pues para darles una breve introducción, a lo largo de la historia de El Salvador podemos notar que han habido siempre episodios en los cuales pues la gente se resiste al control y a la dominación que ejercen los modelos económicos del desarrollo que se imponen desde la visión capitalista externa e interna, y esto pues se realiza por medio de casi siempre del gobierno. Eso lo vemos siempre desde que se independizó Centroamérica ya por el siglo XIX. Eh, pues sabemos que las clases en ese momento, las clases sociales estaban constituidas con los terratenientes, los cafetaleros y los trabajadores agrícolas. Y luego pues vemos esto en los siglos XX con la presencia pues de la participación de movimientos sociales. Vemos unos levantamientos campesinos, vimos que han seguido hasta a matanzas. Vemos la matanza eh, realizada por el presidente Maximiliano Hernández allá por 1932. Vemos más huelgas allá por 1944 hasta la guerra civil, que duró 12 años, de 1980 a 1962, perdón, 92. Con eso pues lo que buscaba la gente realmente pues era buscar un mejor país, una mejor democracia. Ellos se levantan en contra de, de aquellas pues situaciones que no se están contando de la forma que se debería respecto pues a la distribución equitativa de la riqueza, el uso del poder, entre otras cosas. Entonces, hablaremos también acerca de algunos aspectos de carácter externo e interno que nos ayudarán pues, a entender un poco más respecto a esta contextualización. Iniciaremos pues con los factores externos. En primer lugar, tenemos la revolución tecnológica y científica que inició la era digital e hizo culminar la era de la modernización. Vemos que desde mediados del siglo XX se dio esta revolución tecnológica, y pues esto dio un surgimiento pues de las empresas transnacionales. Eso pues incrementó pues, la potencia de la economía, más que todo en los países desarrollados. Algo muy interesante es hablar acerca de la revolución industrial. Sabemos que esta se dio entre los siglos XVIII y siglos XIX en Europa. No obstante, en El Salvador, esta revolución industrial o el uso de esta tecnología se da ya hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pues nos deja El Salvador pues en desventaja en comparación pues a los países europeos. Es por eso que se dice que El Salvador es un país en vías de desarrollo, porque los países europeos y Estados Unidos nos llevan y algunos países asiáticos pues nos llevan una gran desventaja.
perdón, nos lleva una gran ventaja en este aspecto. Otro punto, otro factor externo en el capitalismo mundial es la carrera espacial y el surgimiento de las empresas transnacionales. La carrera espacial es aquella competencia que se dio entre, vamos a decir, las potencias en esa época, que fue de Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Recordemos que en ese momento el mundo pues estaba dividido en dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo y el socialismo. Y esto se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX hasta allá por 1989 con la caída del bloque soviético. Durante este periodo pues, se da lo que es la Guerra Fría. Además de la carrera espacial, también se dio una carrera armamentista entre también Estados Unidos y la ex Unión Soviética, en los cuales cada vez desarrollaron armas de destrucción masiva, se van a desarrollar armas después de la bomba atómica, armas nucleares, y también pues con la utilización de biotecnología, con lo cual pues podrían hacer el uso de esparcir virus, etcétera. ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Porque no hubo un contacto directo o una guerra, no hubo una declaración de guerra directa entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sino que se desarrollaron las guerras de periferia. Eso se podría ver más todo como una guerra de marionetas, en la cual pues esos dos potencias utilizaban estos países periferia como para demostrar su poderío. En este caso podemos destacar la guerra de Vietnam, también podemos destacar el caso de Nicaragua, la guerra de Nicaragua, la sandinista, y pues podemos destacar también la guerra en El Salvador, el cual pues el gobierno estaba siendo asesorado políticamente, recibía capacitaciones por parte de Estados Unidos y también estaba recibiendo también recursos económicos. Y por el otro lado tenemos el FMLN, el cual estaba siendo soportado también por bloque socialista, el cual pues incluía Cuba y en este caso la ex Unión Soviética. Y por último, el último factor externo a considerar es la crisis del medio ambiente. Ahí por los 70 empiezan también algunos teóricos a ver que realmente los recursos en el mundo son limitados y se están empezando a acabar. Entonces ese es otro motivo externo por el cual la gente se empieza a organizar. Estamos hablando de los factores externos. Ahora vamos a continuar con los factores internos. Okay. Iniciando con los factores internos, podemos subrayar en este caso el modelo agroindustrial de los años 60, que sustituyó al modelo agroexportador cafetalero. Recordemos que después de la independencia por 1821, El Salvador pues adoptó este modelo agroexportador. La economía dependía mayoritariamente de la exportación de productos agrícolas, en este caso son mayores productos eran el café y el añil. Luego, como podemos mencionar, más o menos en esos del siglo XVIII al XIX se da la revolución en Europa. También se forjan nuevos métodos para la utilización de nuevos tintes. Entonces el añil prácticamente que queda desfasado. Realmente nosotros lo seguimos haciendo, pero realmente nos va mal en ese sentido, ya que con los tintes sintéticos, bueno, pues son mucho más fáciles de hacer, llevan menos recursos. El añil no podía competir contra ellos. Entonces, en ese caso, El Salvador se quedó más que todo con la exportación del café. Y eso se mantuvo hasta los años 60, donde ya vemos que el modelo agroindustrial se empieza a impulsar. Nuevamente vemos que también se constituyó el Estado, surgió también la banca, se incorporaron nuevas tierras ejidales y comunales que se despojaron a los indígenas. Ese fue un proceso también que se dio a lo largo a partir después de la independencia, como el gobierno expropió de sus tierras a muchos indígenas y se las dio pues a terratenientes cafetaleros que realmente formaron prácticamente una finca en El Salvador, en el sentido de que ellos poseían la mayor parte de la tierra y pues, empezó a existir esa desigualdad de una oligarquía bien fundamentada
teniendo el poder económico y apoyado por el poder político, y una minoría que tenía ese poder, y la mayoría que prácticamente que eran los pobres, la clase trabajadora. Como tercer punto de los factores internos tenemos también que debido a los campesinos y estas personas que fueron expropiadas de sus tierras, ellos empezaron a organizarse, y pues esa organización se conoce como movimientos sociales. Estos iniciaron desde muy temprano en el siglo XX. Podemos ver la insurrección de 1932, y lo que ellos demandaban eran reivindicaciones sociales, justicia social y pues más oportunidades. Vemos que se creó también el mercado común centroamericano para impulsar también la economía dentro de la región, y también se dieron otros conflictos políticos que prácticamente fueron la antesala de uno de los movimientos sociales más fuertes y mejor organizados que surgieron en nuestro país, que dio como resultado también pues la guerra civil en El Salvador. Bueno, continuando con nuestra agenda, vamos a hablar acerca de algunas anotaciones, algunos puntos sobre la globalización económica y cultural que se dio entre los años 1980 al 2013. Bueno, nada más comentarles que esto fue la teoría de la globalización de las relaciones internacionales, que es parte de las teorías del desarrollo. Se habla, bueno, en ese aspecto, comentarles así brevemente que anteriormente se creía que el desarrollo económico pues era el fin y lo máximo que un país podría alcanzar, ya que si un país tenía suficiente dinero y distribuido equitativamente, pues todas las personas de su población de ese país van a seguir adelante. Luego, más adelante, con el tiempo se dieron cuenta que realmente no solo depende del ámbito económico, sino también de otros tipos de elementos como el medio ambiente, el bienestar social, ya que un país puede tener un producto interno bruto pues, bastante elevado, pero el nivel de vida de su población puede ser deficiente. Entonces, para eso, pues, la teoría de globalización habla acerca pues, del uso de tecnologías como parte pues, del desarrollo económico y técnico de un país. Bueno, entonces, el modelo neoliberal del capitalismo financiero se establece. Sabemos que El Salvador siempre ha adoptado medidas de esos países desarrollados como Estados Unidos. Ese es un modelo que viene desde ahí, y prácticamente que lo que la teoría o el modelo neoliberal plantea es la libertad. Es decir, que el Estado se debe meter en lo más mínimo o no debe tener ninguna influencia en la economía. El Estado debe dejar hacer y dejar pasar. Adam Smith fue uno pues, de los predecesores de esta teoría, el cual pues, hablaba de la mano invisible, que el Estado debe dejar que la economía se mueva por sí misma, que el capitalismo se desarrolle, y no debe pues poner ningún tipo de trabas. Entonces es así como se ve una serie de políticas, la cual pues deben ser adoptadas por los estados, donde pues el gobierno central debe ir cada vez cediendo más terreno y no metiéndose pues en las áreas así como se dan las privatizaciones de la banca. En este caso procedió también la privatización de las empresas en El Salvador, entre otra serie de políticas. Luego tenemos también el fenómeno económico de la China comunista. En la actualidad vemos que ellos expanden sus mercancías maquiladas junto al bloque de los megamercados de países centrales industrializados y están acaparando mercados locales de la periferia del sistema capitalista. El Salvador no escapa a este fenómeno. Bueno, en la actualidad China pues es una economía emergente y se cree que para allá para 2030 incluso su economía será la más grande del mundo, superará a los Estados Unidos, y vemos como ellos también están teniendo una influencia en los países
no industrializados como nosotros, ya que podemos ver esto reflejado, digamos, el año pasado. Vemos cómo El Salvador rompe relaciones con China-Taiwán, el cual pues había sido uno de sus aliados en lo que es temas sociales y temas económicos, y pues inicia relaciones diplomáticas con China comunista. Eso pues claramente no usó mucho a Estados Unidos. Pues en este caso hasta la embajadora que estaba aquí en El Salvador fue llamada a una reunión con los congresistas en Estados Unidos para que vean un reporte de por qué se dio eso, y Estados Unidos dio una señal de alerta que no estaba satisfecho con la decisión de El Salvador en este tema. Bueno, si continuando con otro punto, podemos también hablar que uno de la crisis y el derrumbe del socialismo de la Unión Soviética también afectó lo que es esto de los movimientos sociales, ya que allá para 1989, al caer la Unión Soviética, el FMLN quedaba sin un soporte ideológico importante, y eso pues da una pauta para que también ellos cedan y aceptan pues también negociar, y se pudiera dar pues el fin a la guerra civil en El Salvador. Entre estos puntos tenemos que se da la caída del muro de Berlín, o sea, también prácticamente se derrumba el socialismo, y se termina también la hegemonía bipolar y queda el unilateralismo. En este caso Estados Unidos queda como la potencia mundial. Luego, más adelante vemos como también Afganistán e Irak también son invadidos debido a sus recursos, en este caso el petróleo. Vemos también cómo Estados Unidos intervino por la primera década del siglo XXI y por los 2000, con las guerras de Irak y Afganistán. También una guerra a finales de los 80, también en Irak. Y pues vamos a continuar con los siguientes puntos. También otro de los puntos a destacar es el asocio público y privado, que se constituye en una nueva manera de hacer negocios en El Salvador. Todos los partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa del país en 2013 pues votaron positivamente para que esta ley se diera, en los cuales pues los partidos como el FMLN plantearon pues la necesidad de quitar dicha ley, ya que el agua y educación pública en este caso no podrían ser objeto de negocios bajo el asocio público y privado. Prácticamente tiene que ver como empresas creadas con fondos mancomunados. Cierta parte pues la pondría el gobierno, cierta parte pues la pondría la empresa privada, pero prácticamente pues es algo que no podemos considerar, ya que el agua no es un derecho fundamental, es algo que se puede discutir. Esto es también una de las razones por la cual se han organizado, hemos visto huelgas, marchas en diferentes puntos de la capital acerca pues de este tema del agua, que como los salvadoreños no quieren que se privatice este vital. Y pues vamos a continuar con la idea positiva. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de los movimientos sociales. Y pues, ¿qué podemos conocer como un movimiento social? Prácticamente un movimiento social se refiere a que la sociedad se organiza para obtener un fin común, para defender algo en común, un derecho, o para levantarse en contra de algo. En este caso, hay diferentes tipos de movimientos sociales. Vamos a ver la tipología, pero podemos sacar, por ejemplo, tipos de movimientos sociales como los que defienden, en este caso, el tema pues, del agua, los movimientos sociales que se llaman como el feminismo. Tenemos otro tipo de movimientos como los que luchen por los derechos o la diversidad, entre otros. Entonces, para hablar de los movimientos sociales,
podemos decir también que un movimiento social es una simple agregación de individuos que como actores colectivos generan acciones colectivas para confrontar un conflicto sobre la base de una creencia generalizada para superarlo. Y bueno, podemos decir que hay prácticamente tres grandes tipos de movimientos sociales. En este caso, el primero de ellos es los reivindicativos, que prácticamente lo que hacen es luchar en contra del poder. Esto prácticamente lo podemos ver más que todo en El Salvador. Un ejemplo es el 1 de mayo. Vemos como muchos de estos grupos salen con sus pancartas, organizaciones exigiendo pues, un mejor gobierno. Tenemos también el movimiento social de tipo político, que son las que rompen las reglas del juego, atacan el control hegemónico del sistema político y los intereses de la clase dominante. Este tipo de movimientos sociales los pudimos ver pues, por la década de los 80, en el cual pues un movimiento político, político-militar, en este caso pues el FMLN se hizo de armas y se levantaron en contra del sistema político de esa época. También se dan los movimientos sociales de clase, los cuales luchan contra un adversario para procurarse y controlar los medios de producción de la sociedad atacando el poder. Ese movimiento social de clase, un ejemplo de ellos fueron lo que hablamos al principio de la presentación, cómo este grupo oligárquico pues, se hace de la tierra de los campesinos, tomando y controlando estos medios de producción y utilizan el sistema como un instrumento para conseguir sus fines. Entonces podemos destacar pues, que los criterios que pueden identificar un movimiento social son actores o protagonistas, contenido y forma de la acción social, respuesta al adversario, plataforma de demandas, lograr un cambio que nace de la necesidad de controlar el antagonismo que opone a las clases. Okay. Y tocando ya el último tema de la noche, hablaremos sobre el primer momento histórico en El Salvador. Es la crisis política de los años, que se va de los años 1960 a los 1970. Bueno, la transformación del modelo tradicional económico agroexportador a través de la modernización de los procesos de acumulación capitalista en la economía dio paso a un proyecto de industrialización para que se integraran los mercados de cada país de la región. Es así como surge el mercado común centroamericano, el cual pues, fue creado para potenciar la producción agrícola e industrial de la región centroamericana. Lo que se esperaba de eso es que se esperara pues, un crecimiento económico y un potencial de desarrollo social que beneficiaría a la población. Se da también pues, la modernización industrial capitalista, la cual pues, exige pues, una serie de medidas adoptadas por los gobiernos para implementar el capitalismo en la región. Y vemos también que hay una crisis del mercado común centroamericano, también el conflicto bélico, la dictadura militar que represiva que en ese momento pues, afectó a la población, dio como resultado que la clase trabajadora asalariada se empezara a asociar. Aunado a eso también hay se dan unos escándalos por los fraudes electorales presidenciales que hubo ya por los años 1972 a 1977. También hubieron intervenciones militares. La Universidad de El Salvador misma fue afectada, que se cerró por julio de 1972. Prácticamente que éramos tildados de terroristas los que en ese momento eran estudiantes. Luego esto pues todavía se marcó más con la masacre de los estudiantes universitarios el 30 de julio de 1975, y no solamente la universidad fue afectada, sino también otras instituciones como la Iglesia Católica. Vemos
como en los años 80, pues una serie de ataques, persecución, asesinatos a miembros de la Iglesia Católica como sacerdotes, los jesuitas y Monseñor Romero. Bueno, y pues en eso prácticamente estaríamos realizando eh, el tema, no sin antes pues concluir que realmente lo que hace que los movimientos sociales o movimientos populares surjan en El Salvador son una serie de factores internos y externos. Eh, en su mayoría pues se referían a una lucha contra el sistema que realmente pues no estaba beneficiando a la población en general, sino que estaba beneficiando a grupos pequeños. Vemos entre los factores externos también como fue Estados Unidos y la Guerra Fría y ciertas medidas también, acciones del sistema neoliberal que dieron pues como resultado de esta organización, ¿verdad?, de los grupos sociales en El Salvador. Y pues por último decir que los movimientos sociales realmente fue una lucha para plantear una democracia alternativa y el intento de construir una sociedad socialista con nuevas relaciones de poder popular. Es que en esos momentos dejaría el tiempo de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y pues con mucho gusto vamos a comentar, a contestar todas sus dudas. Si tienen alguna consulta que hacerle al tutor, se la pueden hacer por medio de la mensajería a través de acá de la videoconferencia. Bueno, si no existen dudas por parte de los alumnos, solo queda agradecerles por la atención prestada y también agradeciéndole al tutor por el tiempo que se ha tomado para impartir la videoconferencia. También invitándoles a la siguiente videoconferencia que se va a realizar a las 9 de la noche de la materia de matemáticas con el tema de trigonometría y recordarles que en el correo que se les envía con la agenda de la semana va lo que es el link del canal para que puedan ver las videoconferencias si quieren retroalimentar la información que se les está brindando. Así que solo desearles que pasen buenas noches y gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.